Hola mis bellezas, esperando que tengan un fabuloso día. Hoy vamos a revisar el contenido referente al fenómeno de la niña, ¿ya? Así que vamos a darle. Lo primero que debemos hacer es recordar qué cosas hemos visto durante las guías anteriores y además en nuestro proyecto. Lo primero que hablamos fue la hidrosfera, que va a referir a la parte líquida del planeta. Además, vimos los lagos, océanos, ríos, glaciares, napas subterráneas, etc. Además, vimos que hay corrientes frías y cálidas. Y ahora vamos a empezar a revisar qué van a ser los fenómenos que vamos a aprender. Fenómeno de la niña. El fenómeno de la niña se le llama así porque presenta condiciones contrarias al fenómeno del niño, pero también es conocido como el viejo o el antiniño. Suele ir acompañado del descenso de las temperaturas y provoca fuertes sequías en las costeras del Pacífico. La niña, o el fenómeno de la niña, comenzó, o los registros indican que inició en 1903. Luego continúa en 1906, 1909, 1916, 1924, 1928, 1938, 1950, 1964, 1970, 1973, luego 2 años más tarde, 1975, luego nos saltamos a 1988 y en 1995. El que se ha registrado que ha sido más intenso, o sea, el que ha sido más frío, se registró en 1988 y 89. Como sale en la gráfica, se demuestra que la niña va a andar con todo el frío y va a enfriar todo el sector cálido, ¿ya? A eso se refiere el fenómeno de la niña. Continuemos. ¿Cómo se va a desarrollar este fenómeno? Lo primero, va a disminuir la presión del nivel del mar en la región de Oceanía y un aumento de la misma en el Pacífico tropical. ¿Esto qué va a pasar? Justo en las costas de América del Sur y América Central. Aquí va a provocar un aumento en la diferencia de la presión que existe en estos extremos. Los vientos se van a intensificar, provocando que las aguas profundas, relativamente que son más frías en el Pacífico, van a quedar en la superficie, ¿ya? Entonces, como resultado de la aparición de aguas más frías, la temperatura superficial del mar va a disminuir la temperatura como lo es común. Y esta va a ser la evidencia más directa que está apareciendo el fenómeno de la niña. ¿Ya? Vamos comprendiendo el fenómeno de la niña. Debemos recordar que va a disminuir la presión del mar, va a intensificar el viento y esto va a hacer que el agua que se encuentra en las profundidades salga a flote y quede una capa de agua muy fría en las costas. Y ahora vamos a irnos a las fases del fenómeno. La primera fase es el preludio, que se refiere a cuando termina el fenómeno del niño, que es la oscilación del sur. Luego vamos a tener a la fase 2, que es el inicio, que aquí todo el viento se va a volver loco o se va a intensificar y así va a ser un desplazamiento más temprano de esta hacia el norte y va a aumentar la convección en el Océano Pacífico. Y aquí la temperatura de agua superficial del océano va a subir de temperatura de 28 y 29. El inicio. Luego viene la fase 3, que es el desarrollo,
que es un debilitamiento de la corriente, ocasionando que las aguas cálidas que provienen de las costas afecten poco a las aguas del Pacífico de América. En este afloramiento marino se van a producir consecuencias por culpa de los vientos que son muy fuertes. Y va a arrastrar todas las aguas frías y va a disminuir toda esa temperatura que estaba alta. Entonces, lo que va a favorecer a las especies que vivan ahí y que coman pescaditos. ¿Por qué? Porque con este frío muchos animalitos no van a sobrevivir, ¿ya? Y luego vamos a tener la fase de maduración, que se va a referir al final del evento de la niña o fenómeno de la niña. Y este va a ocurrir después de que se intensificaron los vientos y se van a ir estos vientos y va a volver todo a su estado natural o normal. ¿Cuánto dura y cada cuánto es la frecuencia? ¿Te acuerdas que en las primeras diapositivas te dije muchos años? Y aquí te voy a comentar cuánto dura este fenómeno. El fenómeno de la niña puede durar de 9 meses, a 3 años, y según su intensidad se va a clasificar en débil, moderado o fuerte. El fenómeno de la niña es más fuerte mientras menor es su duración. O sea, si es más cortito, es más fuerte el impacto que va a tener, ¿ya? Por lo general, este comienza desde mediados de año y alcanza la intensidad máxima a finales y se disipa a mediados del año que le sigue. Este fenómeno va a presentar con menos frecuencia que el niño. Se dice que este fenómeno ocurre por un periodo entre 3 a 7 años, ¿ya? O sea, cada 3 a 7 años se va a ir presentando como frecuente, pero este va a durar de 9 meses a 3 años máximo. ¿Cómo podemos detectar el fenómeno de la niña? Hay un programa de investigación climática de océanos tropicales y la atmósfera mundial que va a monitorear el océano Pacífico, ¿ya? ¿Y cómo lo va a hacer? Por medio de boyas fijas y boyas a la deriva. También termógrafos y satélites, los cuales van a generar diferentes informaciones para conocer las condiciones actuales de este. Y además, esto va a alimentar los modelos de la predicción del futuro comportamiento y características de la niña. O sea, cada boya que vamos a encontrar en una deriva o boyas fijas, mareógrafos, y termógrafos, estos van a tomar la temperatura y van a empezar a predecir, puede aparecer el fenómeno de la niña en tales fechas, ¿ya? Estos son estimativos. ¿Cuáles son las consecuencias de la niña al clima global? 1. En los trópicos las variaciones son radicalmente opuestas a las ocasionadas por el niño. 2. En el continente americano, las temperaturas del aire de la estación invernal se tornan más calientes de lo normal en el sudeste y más frías de lo normal en el noreste. 3. En América del Sur predominan condiciones más secas y más frescas que lo normal sobre el Ecuador y el Perú, así como condiciones más húmedas que lo normal en el noreste de Brasil. También en América Central se van a presentar condiciones relativamente más húmedas que lo normal, principalmente sobre las zonas costeras del Mar Caribe. Y en México va a provocar lluvias excesivas en el centro y sur del país, y además sequías y lluvias en el norte de México, e inviernos con marcada ausencia de lluvia. Así que, si te puedes dar cuenta, hay muchas consecuencias que va a traer el fenómeno de la niña. Y eso es todo. Así, muy cortito. Así que recuerda, quédate en casa, cuídate un montón, abraza mucho a tu familia y por favor realiza tus guías. Te mando un gran abrazo y un gran besito. Cuídate mucho. Nos vemos hasta que se pueda. Adiós.